El mensaje de hoy de nuestro Dios se llama Poder y bendición de la alabanza y la adoración. Poder y bendición de la alabanza y la adoración. Si tú reflexionas un poco en este título, habla de que la alabanza y la adoración tienen poder. Tienen poder. Obra milagros. Trae bendiciones a tu vida. Y cuando hablamos de bendición, estamos hablando de un sinnúmero de cosas que necesitamos en nuestra vida diaria, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestras personas, en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, que traiga la paz de Dios. Poder y bendición de la alabanza y la adoración. Por eso, fíjate, Satanás busca silenciar nuestra voz para que no declaremos la grandeza y el poder de nuestro Dios a través de la alabanza y la adoración, y también de la oración. Él trata de silenciar nuestra voz, de nuestras oraciones, de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Y lo vemos claramente en un evento que sucedió allí en Hechos, capítulo 16, versículo 16. En Hechos 16, 16 leemos: aconteció que mientras íbamos a la oración, escribió el apóstol Pablo, Lucas. Escribió Lucas porque fue Lucas, el doctor Lucas, el que escribió el libro de los Hechos. Él fue el que escribió el libro de los Hechos, pero él viajaba con Pablo. No se menciona él nunca personalmente, más que al principio de la carta. Y él habla en plural, por eso dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, perdieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándoles a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Estaban mintiendo. La intención de ellos era que estaban sumamente molestos, porque aquel espíritu demoníaco, aquel espíritu de Satanás que estaba trabajando en aquella muchacha, un espíritu de adivinación, que si bien es cierto, todos a veces se preguntan y dicen: ¿por qué Pablo la sacó si estaba diciendo una gran verdad? Estos son hombres, dice, estos son hombres que os anuncian el camino de salvación y son siervos del Dios Altísimo. Entonces era una verdad. Pero la gente, al oír eso de aquella muchacha, más gente iba a ir a buscar a aquella muchacha, porque estaban confirmando una verdad. Estaba diciendo una verdad acerca de ellos.
pero no la gente precisamente iba a seguirlos a ellos, sino que nada más estaba diciendo quiénes eran y qué hacían. Pero posteriormente ella iba a tener más gente que iba a estar confiando en ese espíritu de adivinación. Y además Pablo dice, un día Dios la dejó, pero llegó un momento dado en que ya le molestó porque iba gritando, dando voces detrás de él. Se volteó y le dijo, sal de ella. Enseñanza. No necesitamos estar insistiendo y gritando y para sacar un demonio, no. Si tú estás en la comunión con el Señor y el Espíritu Santo está en tu vida y vives en esa paz, esa tranquilidad de saber quién eres, un hijo de Dios, y quién está en ti, entonces solamente da la palabra y será hecho. Por eso el centurión romano le dijo a Jesús, solamente di la palabra y será hecho. Entonces el Pablo le dijo a aquella muchacha, y salió y fue libre, y se les quitó su método de ganancia. Unos explotadores que explotaban a aquella muchacha, probablemente era una esclava, era una sierva, de tal manera que ellos le daban ganancia. Era como esos que se dedican a prostituir mujeres o muchachas y juntan el dinero y las tienen explotando y están bajo un espíritu demoníaco. Lo mismo estaba pasando con esta mujer. Entonces Pablo la libera, deja de producir esos recursos y ellos van ante los magistrados diciendo mentiras. No fueron a decirle, ¿saben qué? Los traemos porque sacaron a un demonio que estaba en nuestra sierva. No, vienen enseñando cosas que no es lícito y que cambian las costumbres de nosotros que somos ciudadanos romanos, cuando no sabían que Pablo y Lucas eran ciudadanos romanos, y Silas también, que iba con ellos. De tal manera que vemos que inmediatamente dice que los apresaron, los llevaron ante los magistrados. No quisieron escuchar mucho, la gente se juntó y dice que los desnudaron, les quitaron su ropa, los humillaron, y dice que los azotaron con varas. Los azotaron con varas. Y créeme que la vara es algo muy, muy doloroso, y además te parte la piel y te hace verdugones que te hacen sangrar, te producen heridas, porque te pegan en la espalda, en el cuello, en los brazos, en las piernas, en el pecho, donde quieran, varazos, de tal manera que nos dice la Sagrada Escritura que después de haberlos azotado con varas, mucho, dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Vemos entonces que allí encontramos que Pablo fue llevado a la cárcel y fueron juzgados realmente injustamente, y cuando ellos llegaron y los encerraron allá, el carcelero los puso en el dice la Biblia, en el foso más profundo, en la celda más profunda de las prisiones. Las prisiones romanas en esas ciudades eran por lo regular unas construcciones muy antiguas con piedras, y eran en sótanos y no tenían nada de salubridad, cosas, al contrario, eran insalubres, y tenían los cepos, que eran unas maderas donde ponían los pies y les ponían una madera encima y ponían un grillete, un candado de ese lado, ponían sus manos, les ponían esa madera y los dejaban sentados ahí, amarrados completamente para que no pudieran moverse. Dice que la Sagrada Escritura que dice, y el cual, habiendo recibido mandato, los metió al calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Si tú te fijaste cuando iniciamos la lectura, fue en el versículo 16, y dice el versículo 16: aconteció que mientras íbamos a la oración. ¿A dónde iban? A la oración. ¿En qué momento los interceptó la mujer endemoniada? Cuando iban a la oración. ¿Qué realmente era el plan del diablo? Era provocar
a mismo Pablo para que él sacara aquel espíritu. Total, él es el dueño de los espíritus, para que él sacara, y se volteara aquella cosa y poderlos meter a la cárcel y callar a Pablo, que estaba yendo a predicar. Porque si leemos unos versículos antes, Pablo llegó a Filipos, esta era la ciudad de Filipos, llegó a Filipos y dice que fue a donde se reunían a la oración, y allí encontró unas mujeres que estaban, les habló del evangelio. Ahí se convirtió una mujer llamada Lidia de Tiatira, que era una comerciante de telas y de pinturas, y una mujer rica que vivía allí en Filipos. Y dice que ya llevaban varios días cuando ellos iban a la oración otra vez, cuando salió este espíritu demoníaco a interceptarlos. Quiere decir que la intención del diablo siempre es impedir que tú ores y que tú glorifiques el nombre de Dios. Pero vean que esto no fue posible con los siervos del Señor, porque dice aquí, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Tienes que hacer una pequeña reflexión. Imagínate cómo estaban. ¿Ustedes creen que después de haberlos azotado les pusieron su ropa, les pusieron su capa, su túnica y los llevaron muy vestiditos a la cárcel? No, así azotados los llevaron y los encerraron, los amarraron, y era para que Pablo y Silas se quejaran. Era para que ellos estuvieran lamentándose, porque además tenían heridas y les dolían. Pero ¿qué estaban haciendo? Era una cosa inconcebible para nosotros, pensándolo bien, cuando nos damos cuenta de que estaban lastimados, heridos, y en vez de decir, ay, Silas, ¿qué te duele más? Ay, a mí me duele de este lado, a mí me duele de este lado, a mí me duele la pierna, a mí me duele. No, ellos estaban, ¿qué? Orando, hablando con Dios, platicándole: Señor, gracias porque tú estuviste con nosotros. Gracias que no nos mataron. Gracias porque podemos darle gracias a Dios por muchas cosas. Entonces vemos que a pesar de las heridas y de las cortadas, de todo lo que tenían, ellos estaban en un lugar terrible, oscuro. ¿Y por qué digo oscuro? Porque después, en el evento más adelante, el guardia dice que pidió una antorcha para entrar a ver lo que había sucedido, porque estaba tan oscuro que necesitó una antorcha. Y quiere decir que mientras sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, ellos pudieron ver, porque cuando uno tiene tiempo en un lugar oscuro, empezamos a captar ciertas imágenes y empezaron a darse cuenta de que algo se movía entre sus piernas, y que brincaban y que chillaban. Las ratas caminando por allí, brincándoles, y la humedad, la pestilencia del drenaje. Porque ¿qué haces cuando estás encadenado? ¿Te llevan al baño? ¿Te llevan a hacer pipí? ¿Qué te llevan ahí? Tenías que hacer tus necesidades donde estabas. Entonces aquello era una cosa terrible, era un ambiente completamente doloroso, angustiante y asqueroso donde ellos estaban. Y en ese ambiente, la palabra nos dice que ellos cantaban himnos a Dios. Himnos a Dios. Pablo y Silas, sangrantes y heridos, simplemente levantaron su voz y comenzaron a orar y a alabar a Dios. Aunque tal vez los otros presos estaban dormidos, pero cuando ellos empezaron a oír que estos hombres cantaban, que estos hombres alababan a Dios, tú sabes que cuando hay un canto de alabanza, cuando hay un canto de adoración que nace de un corazón agradecido, de un corazón que sabe a quién le alaba y quién está con ellos, en ese momento estoy seguro que los demás presos de la prisión estuvieron tranquilos, estuvieron en paz, como que recibieron una bocanada de aire fresco, una bocanada de respiración de oxígeno puro que llegó a sus vidas allí en la oscuridad de aquella prisión.
También puedo pensar que seguramente a los oídos de Dios, el Señor, fue un sonido, que unos cantos, una alabanza que para el Padre fue agradable, para el mismo Señor Jesús fue agradable darse cuenta de que aquello que debía haber sido un lamento, una queja, una murmuración, un reproche, decir: Señor, ¿por qué permitiste esto? Si nosotros venimos a predicar tu palabra, si nosotros venimos a enseñarla, ¿por qué permitiste que nos azotaran? Ahora estamos aquí prisioneros, amarrados en este. No, al contrario, ellos alababan y cantaban. Por eso vemos que lo que el enemigo pensaba callar y silenciar, la alabanza rompió el poder del enemigo y cambió la atmósfera pestilente, insalubre, oscura de aquel lugar. Empezó a manifestar la presencia de Dios, porque cuando tú oras a Dios, estás hablando con Dios, y créeme que Dios no está allá lejos, sino que Dios siempre se hace presente. Y cuando tú lo alabas, Dios se hace presente. Por eso decimos que cuando su pueblo le alaba, Dios se hace presente en medio de las alabanzas de su pueblo. Amén. Y luego nos dice la palabra: entonces sobrevino de repente. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿Qué pasó? Cuando ellos estaban alabando, glorificando a Dios, Dios agradándose, sintiéndose feliz por aquella respuesta de sus hijos, y dice que empezó a sentirse algo, y empezó a caer tierra de los techos, empezó a moverse la argamasa, o sea, el repellón de los techos, empezó a caer en pedazos, y de repente empezó a crujir, ¿qué pasa? Pues está temblando, nosotros decimos está temblando, y empezó a temblar aquello, y todo dice que empezó a crujirse, y la tierra misma empezó a moverse. Un terremoto empezó tan fuerte que dice que las bisagras de las puertas se tronaron y se abrieron las puertas, las cadenas de los cepos y todo se rompieron, las bisagras del cepo se destrozaron, de tal manera que ellos quedaron libres, todos quedaron libres, y las puertas quedaron abiertas. Y de tal manera nos dice la Sagrada Escritura: y despertando el carcelero por el terremoto, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le dice: detente, no lo hagas, todos estamos aquí. Todos estamos aquí. ¿Qué pasó? La presencia del Espíritu había traído una paz, una tranquilidad a toda aquella prisión, a pesar de aquel terrible terremoto que había acabado de suceder. Y vemos que despertando, dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y le hablaron la palabra del Señor. Dice que los sacó, los llevó a su casa, les lavó las heridas, y creyó toda su casa y se bautizaron. Y de ahí encontramos esa frase que todos conocemos debido a este evento, que le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una promesa para todos nosotros: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así es que nosotros podemos entender que muchos disfrutamos alabar a Dios a la luz del sol. Muchos disfrutamos alabar a Dios como lo estamos haciendo aquí. Pero ¿qué pasaría si tuvieras que estar en la oscuridad de una celda como Pablo y Silas?
cuando enfrentamos la oscuridad. No es lo mismo cuando estamos aquí sentados, contentos, alabando con todo lo que tenemos, las luces, la música y un lugar agradable con aire acondicionado. Pero ¿qué pasaría? Aún tal vez algunos de ustedes están aquí esta mañana, vinieron alabando a Dios, vinieron a alabar a Dios, sabían que hay que llegar a tiempo para alabar a Dios, porque los milagros suceden cuando alabamos a Dios. Y cuando tal vez algunos de ustedes están enfrentando en este momento problemas de dolor, de incertidumbre, de necesidad, de enfermedad, de problemas en sus casas, de problemas en sus hogares, y vemos que algunos tienen soledad, algunos tienen opresión, algunos tienen problemas de tal manera que ya no aguantan y simple y sencillamente dijiste, voy a ir a la iglesia a ver qué. Hay momentos en los que no siempre todo el ambiente nos permite alabarlo. Por eso te puedo decir que Dios se muestra poderoso y grande cuando nosotros venimos a su casa para alabarle. Por eso David escribió que en cualquier circunstancia lo alabaría su nombre eternamente y para siempre. Salmo 145, 2 al 4 leemos lo siguiente. Vean lo que dice el rey David, que es una indicación para nosotros, que si tú aprendes la palabra y el consejo de la palabra, tu vida va a cambiar. No te quejes, no te lamentes. Pablo estaba en una situación terrible, alabó, oró y fue liberado. Ya después conocemos la historia de que no nada más el carcelero le lavó las heridas, sino que regresaron a la prisión y los magistrados le mandaron decir al carcelero, sácalos, que se vayan. Pero Pablo dijo, no, que vengan ellos a sacarnos, porque somos ciudadanos romanos y nos azotaron sin haber hecho un juicio, como marca la ley. Y dice que tuvieron miedo los magistrados y fueron a la cárcel y le rogaron que salieran y que ahora sí que no hicieran alboroto, y dijeron, ¿saben qué? Pues váyanse de la ciudad para que la gente no se dé cuenta. Y total, que ellos fueron, se despidieron de Lidia, se despidieron y salieron de la ciudad. ¿Qué te indica eso? Dios siempre va a cuidarte y te va a proteger cuando tú prorrumpas en adoración y alabanza a su nombre en cualquier circunstancia, por muy difícil que esté. Siempre procura alabar y bendecir su nombre. Por eso el Salmo 145:2, lo que David decía, dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Amén. Necesitamos saber, como dice el salmista, como dice el rey David, Él es digno de alabanza cada día, no solamente en los días buenos, no solamente en los días buenos. Hoy es un día bueno para muchos, pero tal vez para ti que estás aquí o tú que me estás viendo por internet, no es un día bueno para ti. Tú alábalo, bendícelo y te vas a dar cuenta cómo Dios te va a bendecir y te va a levantar de ese lecho de dolor, de esa situación en la que te encuentras, de ese problema que te tiene atrapado, esa circunstancia que te impidió venir a la casa. Dios te va a levantar si tú le alabas en todo tiempo. Por eso Él es digno de alabanza cada día, no solamente en los días buenos. Necesitamos saber cómo alabarlo en la oscuridad de la madrugada. Posiblemente algunos de ustedes se despiertan a las 2, 3, 4, 5 de la mañana y no se explican por qué. ¿Por qué?
Porque muchas veces el Espíritu Santo nos despierta para poder entender que en ese momento no hay nadie que nos estorbe. Y si hay una petición, si hay una alabanza que tú tienes, una declaración de fe que tienes que decirle: Señor, yo te pido en este momento donde nadie me molesta, donde a lo mejor todos están dormidos en tu casa, tú puedas decirle: Señor, este es mi problema, esta es mi necesidad, hoy te alabo, te bendigo y te adoro y declaro que tú, Señor, vas a intervenir y vas a ver cómo respuestas en la noche de tu oscuridad van a resplandecer en tus problemas la luz del Señor en cada día de tu vida. Por eso vemos que la alabanza cambia la atmósfera. ¿Por qué cambia la atmósfera? Porque la atmósfera cambia cuando viene la presencia de Dios. Y leemos en Zacarías 14:17. Zacarías 14:17. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Vuelvo a leer. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Y qué quiero decir con eso? Que me sorprende esta lectura donde nos impulsa, donde nos revela y nos dice que sin alabanza, sin adoración, no hay lluvia. Sin alabanza, sin adoración, no hay lluvia. Y tenemos que entender esto claramente en nuestras vidas. Por eso vemos que sin alabanza, sin adoración, no hay lluvia. El Señor lo dejó escrito. Aquellos al final de los tiempos, cuando no reconozcan de las naciones al Señor, no va a venir sobre ellos lluvia. Y quiero decirte que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que debes de atender y aprender a alabarlo y a bendecirlo. Y acontecerá que de las familias de la tierra de Jerusalén para adorar a Dios, no vendrá sobre ellos lluvia. La razón por la que este versículo es una gran revelación acerca de la adoración es porque la lluvia a menudo simboliza el derramamiento del Espíritu Santo. La adoración es como una nube que forma una atmósfera. Una vez que se acumula suficiente, viene la lluvia. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos va a llover? ¿Cuándo es cuando dices que va a llover? ¿Cuando hay nubes blancas? No. ¿Y cuando se ponen oscuras? ¿Cuándo qué? Cuando se ha condensado otra nube y otra nube. Cada nube es agua, es vapor de agua. Pero cuando el vapor de agua se va juntando, se va condensando, entonces es tal la cantidad de agua que aquella nube negra, le llamamos nubes negras, impiden el paso de la luz del sol. Cuando una nube es blanca, es agua, pero alcanza a traspasar la luz del sol. Pero cuando está oscura, quiere decir que está cargada de lluvia, está cargada de agua, está cargada de bendición. Y entonces cuando decimos, ahí viene la lluvia, y es cuando nosotros buscamos refugio, porque viene una tormenta de bendición. Amén. Entonces, esto es un ejemplo físico de lo que es la realidad espiritual. Cuando nosotros venimos y estamos alabando a Dios, esa atmósfera que se forma aquí en el interior empieza a subir, alabanza, alabanza, alabanza. Tú no ves,
pero comienza a formarse una atmósfera donde se va saturando y se va saturando más y más y más, y llega un momento cuando nosotros alabamos con pasión, alabamos con fuego, alabamos con actitudes, vemos que aquella nube empieza a derramar bendición y empieza la gente a sentir emociones, a sentir llanto, a sentir que milagros empiezan a suceder en sus vidas, porque es una lluvia que simboliza la presencia del Espíritu Santo siendo derramada en medio del pueblo que le está alabando y que le está adorando. Amén, amén. Por eso, cada uno de nosotros estamos llamados a ser hacedores de lluvia. Nuestras iglesias, nuestras ciudades, nuestras calles, nuestros estados, nuestra nación necesitan lluvia. Cada uno de los estados necesitamos lluvia. Las naciones necesitan la lluvia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trae bendiciones, pero la más grande bendición que hace el Espíritu Santo es que convence a las personas de justicia, de juicio y de pecado. Cuando las gentes, la lluvia del Espíritu Santo viene sobre la vida, sobre la ciudad, sobre las familias, sienten aquella circunstancia de encontrarse con Dios, una sed de encontrarse con Dios, porque el Espíritu Santo se está manifestando y vienen buscando a Dios, se encuentran con Jesús. Jesús les da el perdón de sus pecados, tienen vida eterna y salen con salvación, perdón de pecados, salud en sus cuerpos y vida eterna. Amén. Por eso vemos que debemos de meternos en la alabanza, debemos de meternos en la adoración. No solamente pongamos una sonrisa en nuestro rostro, decir, ay, qué contento estoy, sino que debemos de cantar para la gloria del Señor, con emoción, levantando manos. Por eso vemos que hay maneras de alabar, maneras de alabar. Hay maneras de alabar. Salmo 156 dice, todo lo que respira, hasta qué grado Dios fue tan intenso, tan claro, que está exigiendo que toda la naturaleza, todo lo que respira, alabe a Jehová. A veces uno puede decir, ¿los pájaros respiran? Sí. ¿Y sabes que la Biblia dice que los pájaros alaban a Dios? Todo animal que respira alaba a Dios. Y tú, que eres un ser humano, que entiendes y conscientes, ¿acaso Dios te ha apartado? ¿Acaso Dios te ha separado como para no decirte, tú respiras? Entonces, alaba a Dios. Todo lo que respira, alaba a Jehová. Y seguimos viendo que entonces la Biblia nos habla de muchas expresiones, de maneras de alabar. En el Salmo 134:2 leemos, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Yo creo firmemente, muchas veces yo veo aquí cuando estamos cantando, cuando estamos alabando, algunos levantan sus manos, otros las ponen así, otros las ponen aquí, pero levantan sus manos y otros las levantan tan alto como que sienten que Dios está aquí y que quieres tocarlo, y Él sabe que tú estás tratando de tocarlo a Él, de llegar a ese punto. ¿Y por qué levantar las manos es tan importante? La palabra nos está diciendo que levantemos las manos. ¿Por qué no las levantas? Es que me da pena. ¿Te da pena qué? ¿Que acaso no quieres la bendición de Dios? ¿No quieres alabarlo? ¿No lo reconoces? ¿No es tu Dios? ¿No es Dios? ¿O lo que es lo que vienes?
para que te vea la gente, para ver cómo estás alabando, o si alabas o no alabas, si levantas las manos o no. No es que yo no estoy acostumbrado, pues empieza a entender que si tú eres una persona que respiras, es porque Dios te ha concedido la vida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria, para que lo alabemos a Él. ¿Tú tienes unas huellas? ¿Tienes huellas en tus manos? ¿Son las mismas que la de Juan, que la de Pedro, que las de María, las de Josefina? Yo creo que le estamos diciendo a Dios: Señor, yo, Hiram Durán, te alabo, te bendigo. Mi identidad, todo está sometida a ti, te reconozco. La Biblia nos enseña que hay maneras de alabar: levantando las manos, inclinándonos, postrándonos. Postraos, dice que debemos de humillarnos, postrados de rodillas, encorvarnos, saltando, brincando, dando gritos de júbilo. Todas son maneras que debemos de alabar. Por eso vemos inmediatamente que el Salmo 150 dice que David dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y con arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Toca la trompeta. Es una invitación a la alabanza. Es una convocación a la guerra. David era un guerrero, pero más que todo, antes de haber sido un guerrero, él fue un adorador. ¿Y saben qué lo hizo un guerrero? Que era un adorador. Porque él, cuando cuidaba las ovejas de su padre, tocaba el arpa y alababa a Dios. Y él compuso muchos salmos glorificando el nombre del Señor. Esa relación de él en su cuerpo, en su mente y en su espíritu. Fíjense, su cuerpo, su alma, que es la mente, las emociones y la voluntad es el alma, y su espíritu, que nace de lo más profundo de su corazón, alababan a Dios. Entonces, esa integridad de la persona es cuando tú lo alabas, cuando participas en la alabanza. Porque tú puedes estar leyendo la Biblia y estar orando, estar en el espíritu con tu mente, pero tu cuerpo no está haciendo nada. La alabanza compromete nuestra posición. Por eso es que a veces cuando estamos alabando y algunos están así, qué tristeza siente el Señor cuando dice: bueno, ¿está alabándome? ¿Está cantando? Sí. Pero cuando nosotros nos movemos, algunos están sentados, se levantan, otros se paran. A veces en la misma predicación están levantándose, están exhortando, están aplaudiendo, están glorificando el nombre del Señor. Está tu cuerpo, tu alma y tu espíritu participándole para un Dios que es real, un Dios que está vivo, un Dios que está aquí presente, un Dios que conoce tu problema, tu necesidad y quiere bendecirte. Pero no va a haber bendición, no va a bajar la lluvia a menos que suba la alabanza y la adoración. Por eso vemos en 1 Samuel 16:23 que la alabanza tiene un poder en el mundo espiritual. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa
y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Dios había permitido que un espíritu malo atormentara a Saúl, porque Saúl había desobedecido. Saúl había sido ya quitado como rey y había sido nombrado David como rey de Israel. Y además Saúl había consultado a brujos, a una hechicera había consultado en vez de a Dios. Entonces Dios permitió que ese espíritu malo lo atormentara, y él lo ponía tan mal, tan desesperado, tan angustiado, tan desesperado, que llamaron a David, y conforme David tocaba alabanzas y adoración, el espíritu malo se apartaba. Cuando tú te sientas oprimido, atacado por un pensamientos de tristeza, de angustia, de depresión, pon alabanzas, alaba al Señor, glorifica al Señor, dale una atmósfera a tu casa. No que llegamos y hay una atmósfera de silencio, de temor, y no sé qué pasa, pero yo al menos en la oficina allí de mi consultorio, de la clínica, llego yo y a veces no escucho, y les digo a las muchachas, hey, así les hago, ¿qué pasó? ¿Dónde está la alabanza? No, es que sí está, pero muy bajito, pues súbanle el volumen. Es que dicen, ¿usted está sordo? Pues sí, estoy sordo, pero entonces que le suban al volumen. Es que está muy bajito. Pues ¿qué es lo que tienen tan bajito? Necesitamos que el ambiente, ese ambiente espiritual cunda, porque es la bendición de Dios. La gente que llegue a ese lugar sabe que sus espíritus se van a tener que quedar allá afuera. ¿Por qué? Porque hay un ambiente que no tolera eso, y es la presencia misma de Dios que crea la alabanza de tu mente, de mi mente, de tu corazón, de mi corazón, de nuestro cuerpo, porque sentimos gozo, sentimos alegría, porque está la presencia del Dios Altísimo en nuestros hogares, en nuestro centro de trabajo y en nuestra vida. Por eso cuando David tocaba el arpa, los demonios salían. Y quiero decirle esto a los músicos que están aquí presentes, o a los que me ven por internet, aquellos músicos que están en todas las iglesias. Una cosa es tocar música e interpretar algo, y otra cosa es tocar música y tocar notas para alabar a Dios, para adorar a Dios. Podrás interpretar cualquier pieza famosa en el mundo, pero cuando tú tocas para la alabanza, para la gloria de Dios, quiero decirte que cada nota, que cada punto que tú toques, cada acorde que hagas, los demonios están saliendo y están yéndose fuera, porque golpeas, cada que golpea el de la batería, golpea el tambor, cada que golpea el platillo, cada que golpea la cuerda de la guitarra, o el tecladista toca, salen alabanza, sale adoración y salen demonios fuera, y que no les queda más que salir y dejar en paz al pueblo de Dios. Los músicos tienen el poder de la adoración, el poder de la alabanza, y el pueblo que manifiesta con sus bocas. Lo que quería callar aquel demonio era la alabanza y la adoración y la oración de la boca de Pablo y de Silas. Aquello fue clausurado y echado fuera. Por eso cada vez que puntean la guitarra, tocan un acorde, golpean un tambor, la alabanza a Dios hace que los demonios huyan. Y además, con un corazón sometido a Dios, usted no solamente estará tocando música, sino que estarán haciendo con nuestras voces, y con los músicos estaremos haciendo lluvia de bendición, lluvia del Espíritu Santo. Por eso nos dice la Biblia, Salmo 47:1, la Escritura dice, Salmo 47, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos,
Batid las manos. Aclamad a Dios. Un grito puede cambiar la atmósfera. He estado en muchos servicios. He oído muchas canciones de alabanza. He escuchado cuando la gente está cantando, pero de repente alguien grita: ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y algo pasa en el ambiente y otro empieza a secundar y dice: ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Uno se para y aplaude, otro se para y empieza a aplaudir y aquello cunde. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que está bendiciendo, que está llamando, que está manteniendo y que está rompiendo esa atmósfera que en donde falta la alabanza y la adoración. Toquis, ¿dónde está el pequeño? La Escritura nos dice que ¿qué? Que batamos. Ahora ya saben qué es. Pueblos todos, batid las manos. No. Tiene que ser con ritmo. Pueblos todos, batid las manos. Amén, amén, amén. Toma tu lugar. Podemos alabar al Señor a través de batir las manos, levantar las manos, inclinándonos, arrodillándonos. Todo eso cambia la atmósfera y rompe el poder del enemigo en nuestras vidas. Sin embargo, si nada sube, nada baja. Sin alabanza no hay lluvia. Es por ello que Satanás desea mantener seca la atmósfera y asfixiarte la vida de nuestra alabanza. Vemos que alabamos porque Dios quiere bendecir nuestras vidas y quiere darnos la victoria. Y Él nos enseña que la alabanza es un arma poderosa. Un arma poderosa para destruir aún ejércitos enemigos. En 2 de Crónicas 20, de 18 y 19 leemos lo siguiente. ¿Qué era lo que estaba haciendo Josafat? Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. ¿Qué hizo? Se inclinó. ¿Qué estaba haciendo? Una posición de alabanza, una posición de adoración. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, ¿qué? Se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Seguimos leyendo. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Amén. ¿Y qué había pasado? El ejército que había venido contra Israel era un ejército grande, poderoso, numerosísimo. Y nos dice la palabra que cuando ellos empezaron a cantar, cuando Josafat puso a los cantores al frente del ejército, cuando los ejércitos enemigos escucharon la alabanza y la adoración, ¿qué era? ¿El ejército lo estaba escuchando o lo estaba escuchando en el mundo espiritual el Satanás y sus demonios? Cuando ellos empezaron a escuchar, Dios hizo que ellos se mataran
unos contra otros. Cuando empezaron las notas a subir, cuando empezó a subir la alabanza, la lluvia de poder, de gloria y de victoria les dio una completa y total victoria, sin que ninguno del ejército de Israel perdiera la vida. Amén. Cuando la alabanza es detenida, por la serpiente, o sea, el diablo, el avivamiento, el crecimiento de una iglesia es detenida. ¿Alcanzan a entender esto? Cuando la alabanza es detenida por el diablo, por la serpiente antigua, el avivamiento es detenido. El crecimiento de la iglesia es detenido. El avance del pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Quién es? Otra vez repítelo fuerte. Cuando tú detienes tu alabanza y se detiene la adoración, tu avance, tus victorias, tus triunfos son detenidos. Y es detenido el pueblo, y es detenida la iglesia, porque hemos parado nuestra alabanza en nuestras casas, en nuestros hogares y aquí en la iglesia. Por eso debemos de venir a tiempo siempre a participar de la alabanza, entendiendo que es un arma espiritual poderosa, porque trabaja en nuestro cuerpo, manifestando la gloria de Dios. Trabaja en nuestra mente, en nuestras emociones, porque sabemos a quién estamos alabando. Trabaja en nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo vive en nosotros, y el Espíritu Santo dice: dale la gloria a Jesús, dale la gloria al Padre eterno. Y todos decimos amén. Por eso vemos que la adoración es importante. Pablo y Silas estaban en la cárcel, en aquella mazmorra. Pablo estaba allí encadenado, atrapado, pero él empezó a alabar. Cuando tú estás en un momento difícil, empiezas a alabar. Cuando tienes problemas y empiezas a alabar. Yo quisiera poder decir que todos aquí en esta mañana no tienen ningún problema. Pero yo quiero decirles que yo tengo problemas. Tengo necesidades. Donde el enemigo ha querido callar nuestra alabanza, nuestra adoración y aún nuestra oración. Donde el enemigo se ha estado oponiendo y a muchos los está atacando y los está lastimando. Pero Dios nos dice que debemos de alabar, y todo lo que respire alabe a Jehová, y que alabemos a Jehová en todo tiempo. Por eso Dani Berrios alaba. Por eso en momentos difíciles, y quiero decirte que esta alabanza, al menos en mí, ha sido una fortaleza importante. Si ese es tu caso, mientras cantan, si sientes en tu corazón alabarte, quedarte ahí sentado, quédate sentado. Si quieres levantar tus manos, si quieres alabar al Señor, cada uno alabe conforme le marque el Espíritu. Dios no rechaza oración. La oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento.
así de pie. No sé por qué, pero hay veces en que Dios nos permite a cada uno a pasar por el horno de la aflicción. Nos permite pasar por el desierto. Pero quiero decirte que cuando hemos pasado por ese desierto o estamos pasando por ese momento de aflicción, hay un sonido particular de adoración que solamente surge cuando tú has pasado a través de la prueba. Por eso este canto que acabamos de cantar, cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuando hay angustia, debemos de alabar. Y sale un tono, sale una adoración, un sonido especial de alabanza. Posiblemente hay un horno ardiente en tu vida, en tu hogar, en este momento, en tu salud, en tu matrimonio o en tu familia. Y Satanás, como una serpiente, desea enrollarse y asfixiarte y callar tu boca para que no alabes, para que no ores, para que te sientas abandonado y olvidado. Satanás sabe que cuando perdemos la esperanza, perdemos la alabanza. Cuando perdemos la esperanza, perdemos la alabanza. No seamos engañados por el mentiroso y enfoquemos nuestro corazón a Dios, que es fiel, que nos ama y que nos ha llamado para ser del equipo de los vencedores. El corazón que complace a Dios siempre buscará un camino para alabarlo, aún en medio de la prueba. La palabra dice: todo lo que respira. Por eso yo te puedo decir, si tú tienes aliento y puedes respirar, alaba al Señor. Posiblemente no tienes empleo, pero tienes aliento. Posiblemente no tienes salud, pero tienes aliento. Posiblemente no tienes empleo, o no tienes trabajo, o no tienes ocupación de donde retener las cuestiones económicas, pero tienes aliento. Como te dije, tú puedes alabar y darle gracias a Dios levantando tus manos, y Dios va a derramar bendición sobre ti hasta que sobreabunde.